Y en el año 2007, el gobierno nacional llama a la alcaldía de Puerto Triunfo, le dice, señor alcalde, haga algo interesante que tenga que ver con turismo, porque dentro de los estudios que se han hecho, parte de la hacienda y parte de esos terrenos se necesita que sea para turismo. O sea, cuando ustedes arrancan el proyecto del parque, ¿en qué condiciones estaba? ¿Eso estaba lleno de Era una ruina, o piscinas? sea, obviamente era una ruina. No, no, Llevaba, desde el 93, llevaba 15 años. 15 años, 15 años para que una que la propiedad. manigua se le comiera los muros. Empezamos a medio abrir la trocha para despejar el acceso, poder llegar y empezar a descubrir qué había. ¿Cierto? La casa de ese señor también en ruinas, ya sin techo, caída, las piscinas ya demolidas porque la gente pensaba que debajo de las piscinas podía encontrar algo. Hágame el favor. ¿Y qué encontramos? Encontramos unos hipopótamos sueltos, 9, 12 hipopótamos, pues, o sea, habían poquitos, pero se concentraban en 2 lagos, ¿cierto? Sí. Entonces dijimos, bueno, esto es algo único en Colombia, hay que sacarle jugo y que la gente lo pueda disfrutar. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tenemos hoy un reinvitado, el arquitecto Darío Restrepo. Una historia que contar, la verdad, yo a Darío lo aprecio demasiado, me parece un crack lo que ha hecho, cambió la industria de los parques en Colombia, se volvió un referente y hoy lo tenemos acá en Volar sin instrumentos. Darío, bienvenido, papá. Compadre Dani, qué alegría de nuevo por acá estar contigo y contar todas estas historias, hermano. Muchas gracias por la presentación, tampoco es para tanto. No, Le metemos siempre el corazón, hermano. no, sí, hay que meter el corazón, hay Sí, que meter el bacano. corazón porque Darío, los que no lo conocen, la verdad Darío ha hecho y ha revolucionado la industria de los parques en Colombia. Las personas que están en sus proyectos hoy, contacten a este man porque tiene un proyecto muy bonito, tiene una historia muy interesante. Y hoy nos la va a contar, hoy nos va a contar cómo arranca esa historia de arquitectura. Darío, ¿por qué te metes en la línea de arquitectura? Compadre, vea, uno de pelado en el colegio se va dando cuenta como para qué, ¿cierto? El deporte, la vaina. Y yo vivía haciendo dibujitos de carritos, de helicópteros, de vaina en el colegio. Me graduó y tenía pues como, ya me gustaba como algo de arquitectura, porque en esa época nos regalaban Estralandia para armar casitas y vainas así. Yo me crié en Barranquilla y empecé mis primeros semestres en la Universidad Autónoma del Caribe y fue genial, pues conocí una gente increíble y de ahí empecé pues como a cogerle cariño. Y después mi papá se traslada a Bogotá, me voy para la Javeriana, estudio allá en el año 84 y 85, 4 semestres, y después mi papá se traslada a Medellín, se enamora de Medellín, y yo me vengo para acá, para la Bolivariana, y ahí sí fue la locura. Fueron los últimos años, desde el año 86 hasta el 90, uno de esas épocas hermosas de los años 80 en Colombia, y de ahí me fui aficionando, pues como mi papá estaba vinculado con la hotelería, tenía un par de hoteles en Puerto Triunfo, y pues yo iba mucho y me gustaba mucho como ese tema. Y ya cuando me iba a graduar, mi papá me dijo, Darío, ¿y qué vas a hacer de tesis? Y mi papá pues estaba pensando habían pasado unos terremotos, creo que el de Armenia, y yo dije, ve papá, como un tipo de vivienda que se puede armar de un día para otro, unos módulos así. Y yo ya tenía una rayita, y me dijo, ven y te invito aquí en Puerto Triunfo, el hotel de mi papá quedaban en Doradal, al frente de la Hacienda Nápoles en aquellas épocas. Entonces me dijo, vamos a Puerto Triunfo, que queda como a 15 minutos, y vas a ver el pueblo. Y yo después, cuando estemos en el pueblo, yo no lo conocía, yo solo iba con los amigos de la universidad, y me devolvía, pasaba rico. Y cuando llegamos a la plaza del pueblo, me dice mi papá, ¿por qué crees que se llama Puerto Triunfo? Y pues la palabra puerto, porque yo sé que por acá pasa el río Magdalena, ¿cierto? Y para acá pasa ahí, pegadito. Y me dijo, ¿tú lo ves? Y estábamos en el parque principal, y yo no, yo lo veo. Ven y te muestro. Entonces, en una de las 4 manzanas del parque principal, donde está la alcaldía y la iglesia, había una serie de casas y nos fuimos por un bordecito y en la parte de atrás, ¡pum!, pasaba ese río Magdalena espectacular, en una magnificencia impresionante. Me dijo, míralo, está aquí a 20 metros del parque y nadie lo puede ver. No piensa algo. Yo te lo agradecería pues como promotor del turismo de la región. Me quedo pensando y yo dije, bueno, va para esa. Hablé con mi profesor de tesis. Yo, profe, yo creo que lo va a cambiar por este lado. Y eso, ¿no? Por esto y por lo otro. Y empecé a hacer una propuesta de demoler toda esa manzana que tapaba el río Magdalena
para que cualquier visitante que llegara a la plaza principal, ¡pum!, se viera pues con el río Magdalena de frente, una cosa espectacular. Hice mi tesis en esa época, pues hacíamos maquetas, y a mí toda la vida me gustó maquetear, y hice una maqueta, y mi asesor de tesis, que era el profesor de apellido Guillermo Restrepo, en ese momento él era el subdirector de planeación departamental de Antioquia. Entonces le gustó como la idea, y yo había hecho unas rampas para bajar lanchas de velocidad, porque en esas épocas se llamaba la Maratón Náutica del Río Magdalena. Salía en Puerto Triunfo, pero como no había dónde desembarcar, iban a unas fincas más arriba y unas fincas más abajo, se ponían de acuerdo y arrancaban 4 días por el río Magdalena y llegaban a Cartagena. Eso fue muy famoso. Sí, claro. Entonces resulta que como el gobernador en ese momento era Juan Gómez Martínez, pues Guillermo Restrepo le dijo, ve, doctor Juan Gómez, usted que le gustan las lanchas, imagínese que tengo un alumno de la Bolivariana que está haciendo esta tesis. Entonces me invitaron, yo subí a la gobernación con mi maquetica y conocí al doctor Juan Gómez y le encantó la idea. Entonces llamó al secretario Armin Muñoz de Obras Públicas y llamaron al alcalde de Puerto Triunfo en esa época. Y dijeron, vea, eso era como en marzo. Dijeron, bueno, en octubre, en noviembre, en la primera semana de noviembre son las fiestas del limón en Puerto Triunfo. Tenemos que hacer esta rampita de bajada de lanchas para acá y la otra en la otra punta. Este resto de proyecto se irá haciendo más adelante en coordinación con el municipio. Entonces, Darío, ¿tú te puedes ir a trabajar allá? Y yo, pues sí, yo estaba recién graduadito. Entonces me fui a trabajar 6 meses con la gobernación, a hacer esas rampas y una plaza de banderas en uno de los extremos, porque era la primera maratón náutica internacional que tuvo Colombia. Vinieron 11 países, Canadá, Estados Unidos, México y varios de Sudamérica. La logramos inaugurar 2 días antes, eso fue un boom en esa época, y de ahí como que me empecé como a conectar con el turismo, con la arquitectura, con el turismo, digámoslo así, de esa manera. Entonces, termina la maratón y el año siguiente, eso fue en noviembre, ya con la alcaldía de Puerto Triunfo, me invitan a empezar a desarrollar esa manzana, que es todo un malecón, ¿cierto? Con servicios de bar, de restaurante, baños, plazoletas y todo, y balcones para poder observar el río Magdalena, más o menos a 6 metros de altura. Entonces, el alcalde dijo, no, este es el futuro de la zona, sí, el claro. Turismo. En esa época dependían de regalías del petróleo. ¿De Barranca? No. Nosotros tenemos un corregimiento en Puerto Triunfo, que es el municipio, que se llama Puerto Perales. En Puerto Perales, la Texas, toda la vida ha tenido campos petroleros, ¿cierto? En esa zona. Entonces, de esa extracción que se salía ahí, se recibían unas regalías. Entonces, el 50% del municipio entraban de esas regalías en esa época. El otro, industria y comercio y el resto de cosas. Y los normales. Entonces, el alcalde y el comité de turismo, entre esos mi papá, entonces decidieron que por qué no hacíamos un esfuerzo y se empezaba a hacer ese proyecto en etapas. Entonces, en el año 93 y 94 se construyó todo el malecón y fue un vuelco impresionante. Ya empezamos a vender el parque, se acababa de cerrar el parque, la Hacienda Nápoles en esa época. En el 92-93. Estaba cerrada, la tenía el Estado porque estaban en la persecución, entonces no teníamos turismo, ¿cierto? Nosotros cuando hicimos los hoteles de la familia, el turismo era en base a la Hacienda. Sí. Listo, entonces por eso mi papá dijo, pensaba en esto, y ahí arrancó una nueva etapa en toda la región del Magdalena Medio, con ese malecón. Creo que fue el primer malecón turístico que hubo en Colombia sobre el río Magdalena. Estamos hablando del año 93-94. Entonces, de ahí arranco con la historia de meterme con esa arquitectura. Darío, ¿cuántos años tenías en ese momento? Creo que 23 añitos. Muy joven. Sí, estábamos recién egresados. Muy joven para un proyecto de esa magnitud, porque era un proyecto interesante y grande, ¿o no? Sí, era grande. Obviamente, pues no habían medios de comunicación que mostraran. De vez en cuando, solo en los noviembres, siempre nos volvíamos noticia nacional, porque de ahí partía la famosa maratón náutica del río Magdalena, ¿cierto? Entonces eso fue como desde el año 93, 94, por ahí hasta el 2000, 2001, que se hicieron esas maratones, y siempre salíamos y volvíamos a tomar un poquito de importancia a nivel turístico, digamos, nacional. Darío, ¿cómo te empezaste a especializar en el rubro de parques de atracciones? Porque un día Darío Restrepo se vuelve un ícono en la industria.
Vos decís que no, uno nunca reconocerá lo de uno, pero vos hoy en Latinoamérica sos un referente en la industria. Tampoco, Dani, no, pues muchas gracias pues, por la No, palabra. pero sí pues, o sea, estás haciendo cosas que llaman la atención. Pues Dani, mira, entonces, digamos que a raíz de ese proyecto, pues uno se va a conocer con la gente de la zona, de la región. Y entre esos un amigo de la familia, que era ganadero y empresario, pues me piden mis servicios como arquitecto para empezar a hacer fincas de recreo en la zona, ¿cierto? Entonces va el uno, va el otro, empieza año 94, 95, con el municipio me pide que haga el parque principal en conexión con el malecón, ¿cierto? Sí. También entonces el municipio de Puerto Nare ya lo reconoce y me invitan a hacer un proyecto allá de una casa de la cultura, un colegio. eh, y de ahí se van yendo los años y este primer cliente para mí ha sido un tutor y como un padrino, digámoslo así. En el año 93 lo conozco y en el año 2007 cuando el gobierno nacional llama a la alcaldía de Puerto Triunfo, le dice, señor alcalde, yo quiero hacer algo con este parque, porque con esta hacienda, Con el predio. con el predio, porque pues ya se le entregaron a campesinos, se han hecho... ¿Cuántas familias vivían o viven en el parque? En este momento yo creo que hay como 200 a 400 familias, o sea, no se ha hecho el censo, o sea, pero el Estado le entregó desde esa época, en 2007, 2008, a muchos campesinos. También le entregó una parte al IMPEC, donde funciona una cárcel de mediana seguridad, ¿cierto? Y parte del terreno, de esa gran extensión, se le entrega escriturado al municipio de Puerto Triunfo. El presidente lo llama y le dice, señor alcalde, haga algo interesante que tenga que ver con turismo, porque dentro de los estudios que se han hecho, parte de la hacienda y parte de esos terrenos se necesita que sea para turismo. Sí, porque según hemos escuchado no es apta para la agricultura No, del área. las tierras tienen mucha cal, son muy ácidas. O sea, Perdón, ya no me puede... son muy ácidas y hay que echarle demasiada cal para medio nivelar, pues yo no sé mucho de agro, pero lo que he escuchado por todos los años que llevo allá, para medio nivelar el pH tienen que echarle cal. Oye, la temperatura son 36, Sí. 37 grados, entonces no, mm, no debe ser muy apto para mucha industria. Sí, o sea, la vocación, yo llevo 38 años en la zona, como les decía, por la familia, y nunca ha habido actividad agropecuaria, ¿cierto? De pancoger, o sea, limones, plátanos, cosas básicas. Allá eran grandes extensiones de ganado, y para de contar, minas, ¿cierto? Minas de producción de cal, pero que por los límites pertenecen al municipio de Sonsón, pero prácticamente están pegados a la vía. Sí. Entonces, la producción minera, que también, o sea, para un campesino no sirve. Entonces, por eso, al señor alcalde en ese momento, que le entregan esa responsabilidad, le escrituran y dice, bueno, la responsabilidad es que haga algo turístico, él empieza a llamar como a personas que se quieran interesar y aparece esta empresa Texa en cabeza de Oscar Jairo Orozco, que fue mi primer cliente, ¿cierto? Sí. Que yo ya en ese momento llevaba 15 años con él trabajando como arquitecto, 14, 15 años. Entonces me invita, Darío, bueno, vamos a meternos en esta locura, pues, o sea, para mí esto es nuevo, yo creo que en Colombia esto es un reto difícil, o sea, yo soy empresario, pero esto... Sí, eso es Grandes Ligas. Son Grandes Ligas, ¿cierto? Darío, y la gente pensaba, o sea, cuando ustedes arrancan el proyecto del parque, ¿en qué condiciones estaba? Eso estaba lleno de piscinas. Era una ruina, o sea, obviamente era una ruina. No, pero cuando a uno le dicen ruina, ¿qué nivel? ¿Qué nivel es? ¿Abandonado cuántos años el proyecto de lo que habían montado? Llevaba, desde el 93, llevaba 15 años. 15 años, 15 años para que una la manigua, propiedad. para que la manigua se le comiera los muros, los empezara a Entonces, desbaratar. ahí le digo yo a una persona, usted se va y deja su finca un año. ¿Qué pasa con su finca un año? ¿Cuánta humedad llega? ¿Cuántos bichos le empiezan a entrar? ¿Cómo se empieza a deteriorar la propiedad? 2 años, 5 años, 10 años. Pero estos fueron 16 años. Entonces llegué a una propiedad 16 años después que todo el mundo se fue a abrirle huecos por todas A partes. buscar la famosa albahaca, pero obviamente no había nada. Sí, y la acabaron, o sea, y no había nada. Cuando ustedes llegaron, ¿qué más había, Darío? No, pues o sea, existía una trocha de entrada que ya también estaba deteriorada, 15 años al sol y al agua, huecos, o sea, no había nada. Empezamos a medio abrir la trocha para despejar el acceso, para
poder llegar y empezar a descubrir qué había, ¿cierto? La casa de ese señor también en ruinas, ya sin techo, caída, otras propiedades que se estaban empezando a hacer, otras fincas también sin techo, las piscinas ya demolidas porque la gente pensaba que debajo de las piscinas podía encontrar algo, hágame el favor. Entonces nosotros encontramos todo eso y lo primero que hacemos es limpiar y buscar cómo acceder. ¿Y qué encontramos? Encontramos unos hipopótamos sueltos. ¿Cuántos hipopótamos podían haber cuando En ese momento no, 9, 12 hipopótamos, pues, o sea, habían poquitos, pero se concentraban en 2 lagos, ¿cierto? Sí. Entonces dijimos, bueno, esto es algo único en Colombia, pues, hay que sacarle jugo y que la gente lo pueda disfrutar. Entonces les empezamos a poner un cebadero, comprábamos zanahoria picada, la organizábamos con otras plantas y los animales salían a ciertas horas del día. Entonces las primeras personas que empezaron a llegar, y me acuerdo que en esa época la entrada valía 10.000 pesos. La gente decía, ¿pero qué? ¿Pero cómo así? Si esto está feo, a ver un hipopótamo. Vaya y busque un hipopótamos que están en un cautiverio, pero controlado, libres, tranquilos. Sí, en un espacio gigante. Era algo único, era algo hermoso. Entonces empezamos con esos dinosaurios y obviamente a contar un poco de la historia de lo que había acontecido ahí, ¿cierto? A tratar de empezar a contarle a la gente, no tanto a engrandecer lo que fue, sino a decir, vean lo que quedó cuando las cosas no se hacen bien. Ese era como el objetivo desde el principio. O sea, Oscar sí, no hacer, muy claro. No hacer apología al delito. Exactamente, Dani, no. Era, aquí hay un potencial grande. Oscar tiene mucha visión como empresario y me dijo, bueno, Darío, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nombre? Pues, obviamente no podemos bajarle el nombre porque Nápoles... Sí, eso me parece clave y mucha gente se debe estar preguntando, ¿por qué mantuvieron el nombre? ¿Por qué no lo cambiaron? Porque la historia que contaba el solo nombre ya era un referente, yo creo que a nivel mundial, ¿cierto? Total. Entonces, obviamente teníamos que dejarlo, pero... Sí, uno no puede tapar la historia. No puede tapar la historia, pero cuando le colocamos parque temático en ese momento, ya somos parques temáticos, ya tenemos 6, pero en ese momento parque temático Hacienda Nápoles, ¿cierto? Cogemos un árbol, que es nuestro logo, es un árbol de la vida, es un árbol que significa crecer, que significa algo bonito, ¿cierto? Y para empezar a esconder la avioneta y todas esas cosas del pasado. Entonces, que yo como arquitecto le digo, jefe, vea, voy a hacer un par de viajes, a salir, a buscar los mejores parques del mundo, a mirar de qué se trata un parque temático, ¿cierto? ¿En qué sentido? No ir a mirar a copiar, ojo, sino que si yo a un parque le pongo un nombre, pues ese nombre tiene que estar concatenado con una historia y esa historia debe tener un estudio y de lo que salga de ese estudio, cada elemento que tú diseñes debe contar una aventura, debe sumergir. Darío, y yo creo que era muy difícil por algo, es que no habían referentes en la industria, o sea, no tenías a quién llamar y decirle, un parque grande en Colombia no había. No. Entonces tus compañeros de colegio, de universidad que eran tus referentes, bueno, los podías llamar y decirles, vení, ¿qué proyecto has hecho así similar? Sí. Darío, entonces arranca el proyecto. Sí. Allá habían unos dinosaurios. Ah, bueno. Sí, o qué, que eso era algo icónico. Sí, claro, porque todavía están en una escala natural, pues a lo que nos han contado en la historia, ¿cierto? ¿Fueron los dinosaurios que fueron hechos en qué año más o menos? Esos fueron hechos en el año 80, 81, por ahí en esa época. Lo primero que el señor anterior, Pablo, le había hecho a su hijo con unos artistas que habían traído de Estados Unidos y en la misma materiales que se llama ferrocemento. ¿Qué es el ferrocemento? Como lo dice la palabra, fierro y cemento. Entonces yo moldeo con soldadura y con varillas. O sea, es malla electrosoldada con varilla y le ponen y le hacen la forma y le hacen un recubrimiento con cemento. Y después viene la mano artística, ¿cierto? Con una brochita, con una espátula, con los mismos guantes, de que la textura de la piel, o sea, de un árbol... Y eso en Colombia no lo habían hecho. No, en ese momento no. El único referente era Nápoles. Sí. Era Nápoles. Sí, muy avanzado para la época. Entonces nosotros volvimos a conseguir uno de esos artistas que estaba en el exterior, volvió, lo reconstruyó y se quedó con nosotros muchos años. Y de ahí entonces dijimos, bueno, encontramos unos dinosaurios de la época jurásica, encontramos unos hipopótamos africanos. Entonces yo dije, bueno, nosotros tenemos que tener, después de esos viajes, dije, uno tiene que tener un tema y uno tiene que decir, mi parque
La temática es esta. Y eso es clave, porque Es- la gente ya. arranca Sí. y le quiere meter de todo al parque. Sí, en Colombia y en muchas partes todavía del mundo existen muchos parques temáticos que simplemente le ponen un nombre y tú llegas y encuentras grandes atracciones, ¿cierto? Pero ¿de qué se tratan esas atracciones? O más alto, o más largo, o más cantidad. Pero la idea es que uno se involucre en una historia, venderle a la gente una aventura, ¿cierto? Y sobre todo tratar de volverlo niño, de volver a vivir Sí, eso. claro, Uno no puede dejar de ser increíble, niño. increíble eso. Nosotros venimos del agua, ¿cierto? Del útero, siempre estamos en agua. Y cuando uno ve el agua, pues la verdad, uno vuelve inconscientemente a sentirse otra vez un bebé. Un niño. Un niño, ¿cierto? Entonces, Darío, es eso. ustedes arrancan y el primer proyecto que hacen, ¿cuál es? ¿Cómo empieza uno un parque de atracciones? Con Que la yo, portada. yo creo que eso es clave, o sea, El pórtico, ¿cierto? Yo necesito que la gente que va pasando por la autopista Medellín-Bogotá, en este caso, yo vaya en mi vehículo y, miércoles, ¿qué pasó acá? Freno y dice, ¿qué es ese pórtico tan grande, tan majestuoso? ¿Cierto? Y de entrada al pórtico te tiene que tener una lectura, una piel que te diga, esto es africano, esto es jurásico. En este caso, pues, como es arquitectura, pues es más fácil la africana, con troncos, con amarres, ¿cierto? Con garitas altas donde se cuidan las aldeas, digamos. Entonces de ahí me inspiré, 2 torres de 16 metros de altura, separadas otros 14, con un pórtico, ¿cierto? Como si fueran dos garitas, llamémoslas así, tejidas, hermosas, donde dice, bienvenido a la verdadera aventura salvaje. sí, un nombre Entonces, brutal. cuando tú pasas una portada, tú estás pasando un portal, ¿cierto? A otro mundo, así sean 4 metros de ancho, tú dices, bueno, si yo estoy pasando a una verdadera aventura salvaje, ya desde entrada en mi vehículo o a pie, yo digo, oh, wow, de aquí para acá, ya Sí, me voy no, a es meter en otra imponente, es película. imponente. Eso es lo principal en un parque, ¿cierto? Llamar que la portada ya te empiece a hacer meterte en lo que vas a encontrar. Tú dices, empezamos bien, ¿cierto? De segundo, teníamos que tener mínimo 2 o 3 atracciones. Como dijimos anterior, encontramos un hipopótamo, recuperamos los dinosaurios de ferrocemento. ¿Y eso cuánto les tomó, Darío? O sea, ustedes empiezan a organizar esos dinosaurios. Un año entero. Así acabados estaban. No, es que, o sea, se veía solo como la parte del hierro. cuerpo, las patas, porque estaban, pues, era imposible demolerlas, pero ya lo que era el cuello, las cabezas y todo eso, era imposible, porque todo el mundo juraba, pues, que yo lo rompía, me metía y ahí iba a encontrar cosas. Entonces, vino uno de los artistas que ya habían trabajado anteriormente, años atrás, se recuperaron en cuestiones de meses, pues, pero ya casi que el año, y obviamente pusimos unos puntos de hidratación, ¿cierto? De venta de gaseosas, de refrescos, para que la gente, pues, en esos calores y en ese clima de allá, tuviera, pues, cómo sentirse bien. Entonces, empezamos el primer año y nos dimos cuenta que los niños disfrutaban mucho con los hipopótamos, pero con los dinosaurios. Pero ya cuando se iba a ver la historia de lo que había sucedido, digamos que, pues, un niño, sí, se le contaba, vea, esto fue lo que sucedió en los años 80 y 90 para que el país no lo vuelva a repetir. Te digo, no, pero está viniendo mucho niño, pues vamos a volverlo un poquito más familiar. ¿Qué quieren los niños? Agua. Y ahí fue donde arrancamos con Aquasauros, ¿cierto? ¿Aquasauros qué es? Aquasauros es nuestro primer parque acuático. ¿Era un parque de cuántos metros? En ese momento, digamos que el área espejo total, de agua. el espejo de agua, o sea, nosotros cogimos una superficie, obviamente, ¿de dónde arrancamos? Al lado de los dinosaurios que habíamos recuperado. Dijimos, bueno, esta zona va a ser nuestra zona jurásica. Entonces, más o menos, los dinosaurios estaban formando como una herradura, y en este centro de la herradura, pero un poquito lejanos, cogimos un área aproximada por ahí de unos, ¿qué? 2.000 metros cuadrados nomás en ese momento, y empezamos a hacer unas figuras pequeñas, con huesos, con cráneos, todos de dinosaurios que botaban agua, y espejitos de agua bajitos. Todo muy básico. Todo muy básico, pero muy lindo. En este momento es una de las atracciones que más gente lleva. Sí, pero porque se ha ido renovando. Entonces, Sí. ahí voy. Muchas personas quieren arrancar su parque y la gente quiere arrancar todo de una y esto es un paso a paso. O sea, Y por estrategia, No. nunca en un parque temático tú puedes hacer todo. ¿Por qué? Porque tú en cuestión de 2 o 3 años sí, ya se lo quedó. ves. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Entonces, ¿qué se debe hacer en un parque temático? Tener un macroproyecto urbano,
Sí, un plan urbanístico. ¿Cierto? A largo plazo, más o menos de quinquenios, 5, 10, 15, 20, 25 años, y nosotros ya llevamos 18 años, en ese momento pues simplemente dijimos, empecemos con lo que tenemos, empezamos a ver que inauguramos Aquasaurus, y en cuestión, o sea, ese primer año, antes de Aquasaurus, nos habían entrado, di tú, como 10 o 15 mil personas en un año. Pero eso era un reto para no, pues, o sea, no, recibir 15.000 personas, no, y eran 800 personas, al menos 900. ¿Cuáles? O sea, no llegábamos a 400, 300 personas al mes. O sea, el primer año fueron 4.000, 5.000 personas. O sea, pero... Sí, pero tenemos que montar la logística para venderles el heladito, para la Coca-Cola, para todo eso, que es una logística complejísima. Bueno, entonces nos dimos cuenta que ese primer parque de atracciones acuáticas nos duplicó inmediatamente en las entradas. Y dijimos, hey, un momentico, por aquí es la cosa, aguas, ¿cierto? Entonces, volví, salí, me pegué otro viaje y ya teníamos la temática, África y Jurásico. Habíamos hecho nuestro primer parque Jurásico. Entonces, al volver, empezamos a caminar el parque con el equipo de trabajo y con el jefe y escogimos unos talleres antiguos que habían devastados de aquellas épocas en una colina, ¿cierto? Y dijimos, en esta colina yo puedo ir escalando y puedo hacer todo un parque de aguas, pero africano, toda una historia de aventuras, ¿cierto? Entonces lo llamamos Río Salvaje. Y cogimos todos los talleres que estaban en la parte de arriba caídos y convertimos toda una zona de comidas, baños, vestieres, enfermería. Y de ahí, este parque nos demoramos año y medio construyéndolo y de pasar ya teníamos 20, 30 mil personas el segundo año, pasamos inmediatamente a 100.000, ¿cierto? Porque sí, eso ya son números. Ya son números, ¿cierto? Entonces, de ahí que hemos venido haciendo, y les voy contando. Darío, pero vení, ¿y ahí qué montaron? O sea, bueno, entonces en ese parque la historia era africana. Entonces se trataba de que tú llegabas y encontrabas toda una aventura de ríos. Entonces encontramos un río lento, suave, que va dando la vuelta, que casi todos los parques temáticos, para las personas que no les gustan mucho el estrés, simplemente se dejan llevar. Entonces, ¿un río de cuántos metros? Tiene 90 metros de longitud, va serpenteando, pero para que tú tuvieras emoción, yo lo pongo a pasar entre una naturaleza exótica. Conseguimos unas hojas gigantes con música africana que se manda a diseñar, pues a producir, perdón, en un estudio propio, y genera una cascada que yo paso por debajo, pero en la parte superior de la cascada hay un africano que va persiguiendo un león y el león va a atacar a una canoa que se va cayendo. Entonces diseña una canoa que se va a caer como en la cascada. Entonces la gente, cuando vas pasando por ahí, wow, ¿qué es esto? Lo es, sí. ¿Cierto? Generó unas grutas inspiradas en una de las grutas más grandes que tiene la zona de Puerto Triunfo. Ahí mezclamos un poquito con lo que teníamos, que es la gruta de la Danta, y la hacemos a escala con estalagmitas, estalactitas, y a medida que tú vas entrando encontramos unas peceras con vidrios, con doble vidrio, y en la parte de atrás de ese segundo vidrio, donde hay unos peces, están unas piscinas que les caen otras cascadas. Entonces nos inspiramos en África, pero le metimos ese toque de nuestra zona, ¿cierto? Entonces sí, es un éxito, pero como no podemos parar, y como les decía, si tuviéramos ya todo, entonces ahí nos sentamos con el equipo, ya llevábamos 2010, llevábamos que 3, 4 añitos, y el parque estaba creciendo como... Sí, estaba en su furor. Estaba en su furor. Entonces, ahí sí nos sentamos y hacemos un plan maestro para empezar a proyectarnos con el jefe. Entre eso empezamos a organizar más vías. Pero ¿qué sucede en ese momento? En ese momento empezamos a necesitar mucha mano de obra, ¿cierto? Y la zona se colapsa porque ya era muy pequeñita, Puerto Triunfo y Doradal y sus alrededores. Sí, no, una ferretería, 5 hoteles. Exactamente, o sea, 2 bombas de gasolina. Sí. En este momento hay 7 bombas de gasolina, estaciones de gasolina, para que vean lo que se ha generado. Entonces empieza a venir gente de todos lados, porque se necesita mano de obra, y la gente se da cuenta que ya no hay hoteles, no hay cama para tanta gente, como se dice, y la gente empieza, la misma gente que vivió toda la vida ahí, que no sabía qué hacer, empieza a adecuar sus hogares, sus fincas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿cuántos hoteles habían cuando tu papá empezó su hotelito ahí de 5 habitaciones? ¿De cuántas habitaciones era el hotel de tu papá? Que era... uno de 12 y uno de 18.
Pues, Sí. pero eso No, sí, era muy poquito. hotelitos, Pero, pues, sí. pero en su momento Eran los los hoteles. mejores, eran los hoteles. ¿Y cuántos ¿cierto? hoteles podían haber de esa calidad en la zona? 3 de esa calidad. Y digamos que habían otros 4 más suaves, Sí, ¿cierto? pues. Porque eran de camiones, de turismo, de aventura, porque el Río Claro siempre ha existido, los pescadores que iban al Río de la Sí, Miel. pero eran hoteles muy pequeños. Eran hoteles muy pequeños, ¿cierto? Hoy, 2025, ¿cuántos hoteles pueden Pueden haber? haber 140 hoteles. 140 Hoteles. Hoteles, entre hoteles boutique, hoteles todos en promedio entre 40 y 50 habitaciones, es el estándar. En resumidas, ¿cuántas habitaciones o cuántas camas pueden haber en la zona? Unas Yo creo- 6.000 o 7.000 camas. Por ahí vamos llegando, Dani, más o menos. Que ya son Sí, números. pues mira, en Airbnb, ¿quién se va a imaginar? Hay 237. Tú lo dices. 237 sí, alojamientos. Entonces, lo que ibas a Aparte de los hoteles. Sí, aparte de los hoteles, lo que Darío decía, que me parece muy interesante, es que la gente de la zona empezó a acomodar sus apartamentos, sus casas, porque se ganaba más plata haciendo eso. ¿Cómo funciona el tema? ¿Qué empiezan a hacer? ¿A remodelar? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Alojamiento. Exactamente, no habían camas. O sea, el parque también como empresa se da cuenta de eso y empieza a construir hoteles. En este momento Pero no al ritmo. no al ritmo, no a al- medida que iban entrando, ¿cierto? O sea, es que Sí, ya... pero sí o sí, no al ritmo. La gente tiene que dormir, hay veces, Ah, claro. en una temporada que entra full. Pero mira lo interesante, Dani, en ese momento pues obviamente la gente no decía, me voy a sacar mis ahorros y ya pues se llenó de hoteles. No. ¿Qué sucede? Que nosotros empezamos a irradiar esa falta de hotelería a nivel regional. O sea, Puerto Boyacá, del departamento de Boyacá, La Dorada, Caldas, ¿cierto? Hacia la autopista, de ahí subiendo hacia Medellín, San Luis, San Francisco, Cocorná, No, en toda, todos esos ejes viales, o sea, 150 kilómetros para Medellín, 150 para Bogotá, 100 o 200 hacia Barranca Bermeja. Todas esas líneas de autopistas empiezan a darse cuenta de ese flujo que va llegando allá y que no encuentran habitaciones y que se empiezan a devolver y nosotros mismos ayudamos a decir, no tenemos en este momento, llamen a estos teléfonos. Y es lo que sucede en este momento, ¿cierto? total. Que la región del Magdalena Medio colombiano, en los últimos, o sea, el parque lleva 18 años, pero de 12 años o 10 años para acá, No, es todo el un- mundo se volcó al turismo, porque son 1.200.000 visitantes que tuvimos en el año 24. Imagínense, nosotros tenemos cama para 6.000. Pero obviamente Sí, no, en no, una eso, noche hay 20.000 o 30.000 y Sí. nosotros ya estamos de aquí. Entonces, gracias a Dios, todas esas zonas han construido hoteles y todos los hoteles que funcionaban, por ejemplo, en Puerto Boyacá, que era absolutamente del petróleo, dependía del petróleo. Y por políticas petroleras X, las que se llamen, se han ido yendo, han ido apagando los pozos, los han ido cerrando. Y toda esa hotelería que estaba, esa infraestructura, restaurantes, todas migró a esta otra atienden nueva allá. industria. ¿Cierto? Las de la Dorada Caldas, que por la Ruta del Sol cambiaron la vía de doble calzada y ya no pasa, la Dorada quedó, digamos, como aparte, la gente se devuelve de la Ruta del Sol. O sea, nosotros, sin querer queriendo, hemos sido un motor de desarrollo económico en Colombia impresionante. Como decían en estos días, son más de 15.000 empleos directos que hay ahí, sino indirectos. O sea, 15.000 empleos directos. Es que eso es una economía mucho. que no se puede acabar. Sí, es demasiada gente. Sí. Darío, vení. Hay un proyecto que se vuelve un referente para la industria de parques, que es las Cataratas Victoria. Ah, sí. ¿Cómo se le ocurre a uno hacer eso? O sea, unas cataratas de ese tamaño. Danos datos para uno decir, pero es que seguro Daniel está diciendo, no, oigan esto. No, pero entonces, mire, empezamos. ¿Se acuerdan de que les dije que cuando hicimos el segundo parque, que era sobre una colina, Sí. Río Salvaje? Entonces, en una de los laterales de la colina, en la parte trasera, llamémoslo así, había una gran pendiente y abajo había un bajo, así que se inundaba. Era como la partecita fea digamos, del parque. Y el jefe me dice, bueno, Darío, pensate algo por allá abajo, ¿cierto? Hay que seguir creciendo porque este parque se está creciendo y Río Salvaje ha tenido Sí, una un aforo aceptación. impresionante. O sea, vivimos cerrando las taquillas a tal hora porque no nos cabe ya la gente. Entonces yo me puse a analizar y como era africano, entonces yo me bajé, vi el bajo y de pronto empezó a subir y yo miro toda esa pendiente y dije, eso está muy bacano como una cascada. Me pongo a averiguar y claro, tenía que ser un referente africano, las Cataratas Victoria, ¿cierto? O sea, un referente ¿Eso mundial. dónde queda? Eso queda entre los límites de Zimbabue y de Zambia, ¿cierto?
del río Victoria. Entonces ahí generan esas cataratas. Empecé a analizar por Google Earth la geometría de las cataratas y voy y mido 70 metros de longitud, 12 metros de altura. Sí, es que 70 metros es mucho. Sí. Y es una cuadra. Sí, claro, obviamente. Entonces empiezo yo a hacer ya, para que tuviera más o menos la geometría de las mismas cataratas, le digo, jefe, le gusta, me encanta, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar sobre ese talud. Se contratan a toda la ingeniería de suelos, de ingenieros estructurales, porque son 12 metros de altura que van a sostener unas caídas de agua de 70 metros de longitud por 12 metros, ¿cierto? Y van a sostener el talud. Entonces yo digo, bueno, pero interesante y bacano vender una película, no solo imitar unas cataratas, sino generar una aventura. Entonces yo me meto yo en mi película de cuando era niño, veía mis películas de Tarzán, y Tarzán en la selva siempre luchaba con cocodrilos, con hipopótamos, en cataratas, se tiraba. Yo, uy, qué nota. Entonces vamos a meternos debajo de las cataratas y como estaba en la parte baja, yo dije, bueno, yo me meto por las muros de contención, los vamos a hacer dobles, y en la mitad de esos, a 4 metros de distancia, el uno del otro, voy subiendo una rampa para conectarme con el parque que ya existía, con la parte, para generar de que si yo me tiro por aquí y estoy abajo, me pueda subir por debajo, dentro de las cataratas, en una gruta, y a medida que yo iba subiendo esa gruta, para que no fuera pues un túnel sin atractivo, genero 4 salidas, 4 bocas que de un momento a otro encuentro un tubo y no sé qué va a pasar. Y son unos toboganes que están encaletados, metidos dentro de las montañas, y cuando me tiro, cada uno tiene sus movimientos, y son toboganes de 40 metros, de 50 metros de longitud, y hay uno de 70, que te dan unas vueltas, pero tú en la oscuridad de un momento a otro, ¡pum! ¡Splash! Caen en esas cataratas, ¿cierto? Cuando yo caigo en las cataratas, entonces yo digo, bueno, vamos a hacer una isla en la mitad, voy a poner un gorila que sea el dueño de esa isla, y como quien dice, aquí no me llega nadie. Es soñado el trabajo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? Coloco como unos flotadores imitando unas plantas que flotan, y una malla como para que yo haga equilibrio y trate de llegar a donde está el gorila. También coloco un barquito de vapor, como los primeros exploradores que se metían por los ríos, el Congo, para arriba, a descubrir todo esto. Y entonces yo tengo que nadar y llegarme y montarme en el barco, y le pongo unos cañones de agua. Es de generar eso. Entonces esas cataratas se inauguran a finales del 2014. Y en ese momento el parque pasaba de 100, 150 mil y pasó a 400 mil personas, 400 mil visitantes. O sea, fue un antes y un después, esas cataratas. Sí, ahí se volvieron un referente, una cosa loca. Sí, ahí sí. Pero como te digo, es buscar el niño que llevas adentro. Y a medida que uno está metido en esa película, en esa historia y en ese tema, yo creo que ya todo te empieza como a fluir. Y obviamente uno va generando un equipo de trabajo alrededor. Y empiezas a aprender de la industria a otro nivel, y te empiezan a asesorar y a dar ideas, sí, también muy interesantes. Y obviamente somos un equipo, no soy yo, ¿cierto? Yo doy mi idea, y a partir de la idea, pues cada 8 días estamos abajo. Pues tú me acompañas, Dani. Sí. Tenemos que estar siempre miércoles, jueves y viernes allá trabajando en lo que se ha diseñado, en que cada textura, cada color, más bien moverlo para acá, esta cosita, o sea, cada detallito. No, es que es un reto. Es una cosa hermosa, porque son Darío, estructuras. haces ese proyecto, y de ahí viene un proyecto de dinosaurios, que de ahí nos conocemos Darío y yo. Ah, bueno. Entonces, como habíamos dicho al principio, nosotros tenemos dos temas. Mira que ya empezamos con lo jurásico, sí, y nos fue súper bien. Y de ahí nos pasamos a lo africano, sí, ¿ok? En ese momento el que estábamos en el africano, vamos y repotenciamos el jurásico, que diseñamos un pulpo jurásico todo loco, grande, donde yo digo, bueno, bacano que uno se meta. ¿Qué es grande? Grande es que tiene 9 metros de altura. Cada uno de los tentáculos puede tener más o menos 30 metros, 25 metros de longitud. Entonces yo dije, bueno, entre un y otro tentáculo que salgan unos toboganes, eso fue una locura. Eso fue espectacular, espectacular. Otro éxito. Entonces ahí es donde te conozco, Dani, y tú me cuentas. Cuéntame ahora tú. No, Cuéntame. Yo viví en China a hoy 15 años con la compañía, y conozco a Darío en el gimnasio. Y Darío me dice, no, yo soy el arquitecto del parque temático de Hacienda Nápoles. Señores, yo les digo que yo iba en la máquina trotando, y yo trotaba así, yo dije, yo me bajo de acá y yo me voy a volver un muy gran amigo de este man. Y así fue, nos volvimos muy buenos amigos. Me invitó a una reunión, me dijo, mostrá los productos, mostré los dinosaurios que necesitaban para su momento. Y Darío me dijo, pero vamos a hacer algo grande.
Yo no sabía que eran cuando a uno le dicen como que grande, uno tiene como un referente de grande. Pero lo que es Darío y el equipo que tiene Darío en ese momento, yo digo, no, es que estos van a hacer una cosa gigante. Y arrancamos y Darío me dice, ve, yo creo que podemos hacer esto, esto y esto. Se le presenta al equipo directivo del parque, nos dan el aprobado y nos dicen, hágale. Y Darío va a decir una mega cúpula. Bueno, entonces... Esa ¿Hay qué haces? Eso es para meter todos esos animales. Ok, entonces nosotros estamos en la zona jurásica, sí. El Pulpo, donde está Quasaurus, y ya teníamos un pequeño restaurante, unas cafeterías, unos baños, y empezamos a hacer unas estructuras, unas cubiertas de unos 8 o 10 metros de altura, más o menos por 60 metros de largo, por ahí unos 25 metros de ancho. O sea, 2 coliseos juntos. Lo empezamos a decorar como si fueran rocas, como si fueran cavernas. ¿Cómo haces esa caverna, Darío? Para una con persona... fibra de vidrio. O sea, nosotros le hacemos una estructura, haga de cuenta, 2 módulos. coliseos. ¿Cierto? 2 coliseos sí. metálicos con sus cubiertas en termoacústica. Y yo las empiezo a decorar, lo que son las columnas, con ferrocemento, con grandes rocas. ¿Y cuál es la historia? En la prehistoria, la gente cocinaba alrededor del fuego en cavernas, ¿cierto? Estaban decoradas con grafitos y con todos estos dibujos paleolíticos y de esas épocas. Entonces yo me inspiro en eso y todo este food court, llamémoslo así, esta zona de comida grande, la empezamos a decorar de esa manera. Las sillas como si tuvieran huesos, ¿cierto? Los baños también, todo decorado, las texturas, el techo lo hacemos en fibra de vidrio con grandes rocas, y ahí es donde llegan esas hermosuras de animales que traes tú, que importas a escala natural, con movimientos mecatrónicos. Yo creo que son los primeros en el país, ¿cierto, Dani? Sí, el avance que eso trae para el parque, no lo había. No lo había. Entonces, ahí también, la verdad que fue un éxito total, porque eran los primeros en Colombia. Eso estamos hablando ya hace como 9 años, ¿cierto, Dani? 11 años ya. Entonces, ahí el parque se reestructura, la parte jurásica, llevábamos la parte africana y teníamos, como siempre, el parque tiene que ir evolucionando, ¿cierto? Generalmente una atracción o un mini parque se necesitan 1 o 2 años para que cojan fuerza, para que se vuelvan virales. No existía Instagram. Sí, no había... No existía Instagram. Hoy en día tú te tomas una foto y ya lo está viendo el mundo entero. Sí. En esa época no. Entonces se necesitaban 6 meses, 7 meses para que el voz a voz, la foto, la cosa, mira esto. Sí, para que cogiera fuerza. ¿Cierto? Realmente. Entonces nosotros esperábamos siempre 1 año, año y medio, pero entre ese año y año y medio íbamos haciendo cosas, digamos, más pequeñas, como baños, como talleres, arreglando vías, pavimentando de a poquito, pavimentando, increíble. En este momento tenemos 15 kilómetros de pavimento, con una sección de vía de entre 8 y 9 metros de ancho. Sí, o sea, total, es una autopista, ¿cierto? Se hace un mantenimiento permanente, pues se tienen los equipos, allá se tienen talleres de mecánica, de maquinaria amarilla. Entonces, devolvámonos a que ya llevamos 1 año y medio después de haber inaugurado las cataratas, de haber inaugurado el Pulpo, de haber inaugurado la zona de comidas con los dinosaurios. Y había que hacer algo... Había que hacer algo otra vez. Retop. Entonces dijimos, bueno, tenemos familia, tenemos atracciones, digamos, suaves, espectaculares, de aventura, pero queremos adrenalina. Vamos a meterle fuerza a la cosa. Entonces me dice el jefe, bueno, Darío, vamos a tirar ahorita 20, 25 metros de altura, toboganes, cosas así de agua, porque al fin y al cabo pues, la temperatura y eso es lo que llama la atención en este momento. Entonces veníamos de cataratas, Victoria, que eran la locura, todavía estaba en su furor, África, y yo, bueno, vámonos para lo jurásico con fuerza. Entonces me dicen a mí, bueno, los toboganes altos, generalmente los toboganes hay que hacer una torre, yo voy subiendo, y a medida que voy subiendo van saliendo toboganes, y jurásico, toboganes. Y dije, pues, la tengo. Vamos a inspirarnos en una gran esfera que envuelva esa torre, y a medida que yo voy subiendo la torre, voy rompiendo la esfera, pero que sean solo 5 toboganes. Yo, ¿por qué 5? Porque la esfera era Pangea. ¿Qué es Pangea? Pangea es la historia de la Tierra hace 200 millones de años, cuando éramos un solo continente. Se llamaba el continente Pangea. Entonces, por eso es una esfera como la Tierra. La pongo transparente, es una estructura que nunca se ha hecho en Colombia, no se ha hecho todavía. Tiene 32 metros de diámetro,
¿cierto? Y ella no está soportada con puntales para dejarla libre y para que quede esos en el aire. Está la torre en la mitad y desde aquí, desde la parte de arriba, se hace una estrella y desde ahí se cuelga es algo que nunca se había hecho. Se hizo con unas empresas de Medellín muy tesas de ingeniería estructural y de ahí se desprenden entonces. Yo empiezo casi todos los parques del mundo para subir a torres de toboganes tienen escaleras. Nosotros diseñamos una sola rampa continua, cumpliendo las normas de un 12% de pendiente, suavecita, 5 metros de ancho. Es una cosa espectacular, muy fácil única, para cualquier persona, ¿cierto? Acceder y bajar. Entonces, a medida que yo voy subiendo, voy encontrando cinco zonas donde cada una tiene una aventura diferente. Hay unas que son las más altas, es de un extremo, balas y ¡fum, fum! De una. Sí. Hay otras que yo subo, que bajo, subo, descanso, vuelvo y bajo, vuelvo y subo, ¿cierto? Hay otras que caigo y de un momento a otro voy por un entubo y me digo, ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Y de pronto, ¡pum!, a un gran bol y empiezo a dar vuelta, sí, no, es sobrado. Y ¡pum! ¿Cierto? Darío, esa atracción, ¿cuánta capacidad tiene en una hora? O sea, ¿cuánta gente puede sacar esa atracción? Es muy importante la pregunta que me están haciendo, Dani, porque uno cuando diseña un parque temático, tanto acuático como de aventuras mecánicas, sí, uno tiene que mirar es el flujo de gente. Que eso es clave. Sí. ¿Cuánto me mueve y qué capacidad tengo con estas atracciones? Y que no tengan cuellos de botella, porque es que la gente espere. Por eso, a eso iba Dani, que no tanto para la empresa dueña del parque para que genere más movimiento, sino para que el visitante, el usuario, nosotros que hemos viajado a otros parques, las colas, cuando tú vas a un parque, tú dices, tengo todo el día y solo voy a 2 o 3 atracciones por las colas. Bueno, la idea de nosotros es hacer atracciones eficientes, ¿cierto? Y que tú no permanezcas más de 30 segundos, un minuto haciendo cola, ¿cierto? Fum, 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 fum. Entonces, se trataba de eso. Entonces, se está moviendo, a ver, digamos, por minuto. En una hora debe ser 1.200 personas. Por ahí, para eso iba más o menos, 1.200, 1.500 personas. Es que es muy buena gente, o sea... Claro, es la idea es eso, que la gente diga, no, ¿cómo así que al parque le entran 25.000 personas, pueden entrarle al parque temático Nápoles? ¿Qué es eso? No puede ser, qué pereza. No, qué pereza, no. Nosotros estamos dentro de toda el área que tiene el parque, se han trabajado en 400 hectáreas. Ojo, tenemos 400 hectáreas, tenemos más de 15 parqueaderos, o sea, en diferentes zonas, y entre los 6 parques temáticos que tenemos, entre el uno y el otro pueden haber 4 kilómetros, 5 kilómetros, entonces jamás tú vas a ver un tumulto de gente. Cada parque como que se va moviendo por ciertas horas, porque dependiendo de la ubicación, y eso lo tienen que tener uno presente siempre que vaya a diseñar un parque temático. Sí. Porque yo aquí les estoy contando tanto como participante de Nápoles, como arquitecto de parque, llamémoslo así. Sí, tiene ciclos, las atracciones tienen ciclos. Exactamente, y horarios. Por ejemplo, el horario, uno trata de que en la mañana tengamos la parte de avistamiento de hipopótamos, ¿cierto? De 9 a 10 de la mañana, por la ubicación, y ahí sales, vas a ver los dinosaurios, ¿cierto? En las horas de 11 de la mañana a 12, donde está el food court, donde están todos los mecatrónicos, y donde están estas aventuras de acuáticas, jurásicas, como Aquasaurus, como el pulpo, y ya al mediodía, a la hora del almuerzo, ahí todo el mundo se reparte, todos los 15 restaurantes que tenemos. Después del mediodía, agua otra vez, calor, o sea, las cataratas, Pangea, y al final de la tarde, cuando va bajando el sol, la sabana africana, que también se puede ver cuando tú estás entrando, cuando estás saliendo, que ha bajado un poquito más el sol, y que todas las fieras que están en cautiverio controlado, o sea, digamos, los 4 o 5 tigres de Bengala que tenemos en este momento, tienen un área aproximada de 20.000 metros cuadrados, sí, árboles, sí, tienen cascadas, ellos brincan. Entonces, se busca que la gente los vea como en esas 2 horarios, que el sol no es tan fuerte para que ellos no se escondan. Entonces, en ese orden se diseña un parque temático. Darío, ¿cómo sigue un proceso y uno dice, vamos para allá? ¿Qué es lo que sigue de ahí? O sea, viene cataratas, hacen Pangea, todo el tema de dinos. Y de ahí se sientan con todo el equipo y dicen, es por acá la segunda etapa. Y viene un nombre que se llama Congo. Y ahí dicen, la vamos a sacar del estadio y son atracciones mecánicas, este nuevo parque. Y Congo, uno dice, si la habían reventado, es que es muy, muy complejo porque uno dice, no, ya no, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Exactamente. Y sale Congo y esa inspiración es un reto. Bueno, entonces, veníamos con aventuras acuáticas,
Sí. ¿cierto? Ya éramos un referente nacional y muy de Sudamérica, de uno de los mejores parques en aventuras acuáticas y de fauna salvaje del África, porque están Sí, claro. libres. El santuario que ¿cierto? tienen. Un santuario es único en Sudamérica. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar un paso grande y vamos a meternos en aventuras mecánicas, en atracciones mecánicas. Que eso ya es Grandes Ligas. Ya son Grandes Ligas. Sí, porque tenés que tener una operación. El back que uno tiene que tener para tener atracciones mecánicas ya es otra cosa. Porque ahí ya tenés que tener talleres mecánicos. Eso es en tiempo real que hay que resolver todo. O sea, Bueno, entonces ahí se nos crece el equipo. ¿En qué sentido? La organización busca personas que hayan manejado parques mecánicos, ¿cierto? Que hayan dirigido, que tengan mucha información, otros asesores que saben de parques internacionales y que nos puedan decir lo básico para empezar un buen parque temático mecánico son X y Y atracciones, ¿cierto? Una rueda de Chicago, un jumping, en fin, carruseles, etc. sí, tiene sus Entonces, atracciones icónicas. Estamos 1 año y medio en estudios, por aquí es por acá, pero como arquitecto yo tenía que buscar el tema, el nombre y la decoración, llamémoslo así, de cada una de las máquinas, porque las máquinas ya están diseñadas en Europa, Estados Unidos, y son máquinas que cumplen unas características técnicas que yo no las puedo modificar, pero sí las puedo conceptualizar. Entonces yo en ese año, yo digo, bueno, nosotros somos África, ¿cierto? Y somos jurásicos. Como ya veníamos de lo jurásico, de las grandes esferas de Pangea, yo digo, bueno, entonces como este es africano y nosotros estamos en la misma línea ecuatorial, está Sudamérica y Colombia aquí, y al otro lado está el Congo. Y el Congo tiene una selva tropical muy parecida a la de nosotros y a la que existe en Colombia, en el Amazonas, pero también por pura casualidad en el Magdalena Medio y en la Hacienda Nápoles, que hay muchas reservas naturales, Sí, el ecosistema, el se ecosistema presta. es muy parecido. Entonces yo dije, por aquí, Congo. Y la otra, ¿por qué Congo? Porque en las aventuras que nos han vendido siempre, en las historias de Tarzán, Tarzán siempre está entre los árboles, ¿cierto? Tarzán siempre se tira, hay carreras, hay caídas. Y era lo que más me conectaba con caídas como el jumping, ¿cierto? Sí. Como el turbo drop, como una montaña rusa que yo voy volando. Y dije, entonces por ahí va a ser Congo. Ahora yo tenía que ponerle las letras y buscar un ícono. Y pues, ¿quién es el rey de la selva? Es el león. Sí. Pero de la jungla es un gorila. Sí, claro. ¿Cierto? Es el que pelea con Tarzán. Y efectivamente, nuestro ícono del parque es un gran gorila fuerte. Gorila. Es un mega gorila. Y allá tenemos un taller de arte único en Colombia, donde todos los diseños y todas las ideas que se nos ocurren, tenemos unos artistas que se trajeron de los carnavales de blancos y negros de Pasto, que son los manes más tesos que hay en Colombia para hacer carrozas gigantes, que la hemos visto en esos carnavales, sí, que se hacen en cuestión de 4 o 5 meses, y todo ese equipo, en este momento, tenemos un taller que pronto lo vamos a convertir en una aventura para conocer. O sea, sí, claro, tú vas a poder comprar todo un tour y donde te van a enseñar a hacer cómo hacemos nuestras grandes atracciones y nuestras figuras que son únicas. Entonces ahí empiezan a traerme cada una de las, que vamos a tener un turbodrop, que vamos a tener unos carritos. O sea, salimos con 24 atracciones. Yo tenía que ponerle nombre a cada una de las atracciones, pero ese nombre tenía que ir concatenado a lo que funcionaba la atracción. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí me traen unos buggies, que tú los trajiste, sí, de China, correcto, espectaculares, de 2 personas. Cuéntame las características de esos buggies. No, son unos buggies de 400 centímetros cúbicos que Darío me dijo, los necesito así, así, así y con estas condiciones. Y después de que nos dijo, le dije, vamos a ubicarlos. Ubicamos los buggies y arranca ese proceso de empezar a montar las carpas. Entonces, yo tengo que diseñar una pista. Se diseña una pista de 1 kilómetro de longitud, llena de polvo, con curvas, con caídas, todos asegurados, con cascos, todo, porque se trae un experto en pistas. Sí, traemos un experto de Cali, una persona que sabía hacer pistas de karts y pistas de buggies. Entonces, señores, ustedes, yo les voy a decir una cosa, no, no contraten el que medio sabe, el familiar, el que de pronto, porque van a botar la plata, o sea, sí o qué, Darío, porque es que
todo el mundo empieza a decir, yo sé hacer una pista, venga, yo le hago la pista. Mi primo sabía hacer de arquitectura esto, él me hizo la casa. Entonces la gente se empieza a equivocar en eso porque contrate la gente y pues el que es el que sabe del tema, porque es que en un parque usted se equivoca y vale mucho, primero el tiempo y después la plata. ¿Sí o qué? O Entonces, digamos el nombre, Dani. Entonces dije, ¿tú qué nombre le vas a poner a esa pista de boogies? Dije, pues todos hemos visto, los que nos gustan los carros, puedes decir la emoción, el Rally París-Dakar. claro, Dakar, entonces en ese desierto africano, y ese es el nombre, ¿cierto? Que tú te sientas que estás en un rally. Entonces, digamos, ese Dakar. Ahora te voy a poner, digamos, entonces todo parque temático debe tener una atracción icónica. Ya Nápoles tiene sus cataratas, sí. después pasamos a Pangea, esa esfera única en Colombia, y acá teníamos que hacer algo En también Congo, en el de Congo, locos, ¿cierto? sí. Y me ponen uno de los retos, digamos, más bravitos que me han puesto, porque una de las atracciones que debe tener todo parque temático es un turbodrop. ¿Qué es un turbodrop? Hagan de cuenta ustedes, perdón, una antena de transmisión de teléfono. O sea, una antena que tiene 3 metros por 3 metros por 60 metros de altura, y allá tienes las repetidoras. Y a esa antena viene una dona con 12 sillas que ¡fum! Sube y baja, ¿cierto? Sí. Y bueno, decórela pues, póngale un nombre y póngale algo que valga la pena. Y yo dije, este es mi reto. Entonces buscamos el parque Congo, cogimos 20 cuadras, las encerramos, hicimos 4 lagos y tiene varias colinitas. Es muy hermoso, porque no es el típico parque encementado, sino es pura naturaleza. Y cogimos una colina y en la colina venía la antena. Y bueno, ¿y ahora qué? Y entonces, pues uno que ha visto películas y todo y había metido en esta película, me acordé de los guerreros zulúes, de Chaka Zulu, de esa historia que vimos cuando éramos chiquitos. Y ese guerrero tenía siempre un escudo africano que es delgado y largo. Y yo dije, y la punta del escudo en el centro tiene una punta de lanza. Le dije, bueno, la punta de lanza se me asemeja al turbodrop. Le voy a diseñar como unos vértices en esa forma del escudo, 70 metros de altura, y lo voy a hacer como si fuera un escudo de verdad. Y dije, pero ¿cómo? Y con el jefe de nuestra organización, él tiene mucha visión. Él nunca pregunta, no, ¿y esto qué? No, por aquí fue. Hágale, contrate pues a los ingenieros estructurales, diseñadores, a toda la ingeniería y haga esa locura. Y bueno, y ahora, listo, entonces hacemos la estructura. Ahora móntela. Y ahora coloréela, póngale piel, póngale volumen. Miércoles, ¿cómo hago? Porque queda en un morro, allá hay vientos que me la podían mover. ¿cierto? Claro, Yo una no- vela. Yo no podía tocar la estructura del turbo. Ella tiene que quedar quieta. Entonces yo simplemente la abrazo y dije, bueno, carpitas. Entonces empiezo a colocar tribales, porque los tribales son muy de la cultura de África. En todas sus ropas, en todos sus elementos pictóricos siempre tienen triangulitos. Entonces yo empiezo a hacer una serie de velas. Entonces se diseñan 96 velas de colores africanos. Todo es muy grande. ¿Cierto? Entonces eso es el nuevo icono de Nápoles. Se le pone iluminación por todos los vértices de noche. Tienen que ir a ese parque, pero a partir de las 5 de la tarde. Es algo de locos. Entonces, Sí. mira, ahí dimos un paso a generar otro día más de parque, porque tú te tienes que quedar Le tienes que quedar y porque vivirlo de noche, porque la iluminación de ese parque es algo de la locos. iluminación, el sonido, el tema del Es sonido. divino. Entonces ya para uno ir al parque necesita literalmente 3 días. Por eso, después de pandemia, la organización sacó algo que es única en el mundo del parques. Sacó una manilla que tiene el derecho a repetir el parque 3 días seguidos y a repetir todos los juegos los 3 días seguidos. Es algo que no existe, Sí, no existe. ¿cierto? Entonces ahí dinamizamos mucho más la economía de Bogotá, Santander y Medellín. Sí, O sea, es algo que no se puede La gente acabar. puede repetir. Sí, La gente paga y puede repetir al otro día y puede repetir. exactamente. Si estás hospedado en los hoteles, no te cobran los parqueos, te dan Sí, un 10%, tiene unos o sea, beneficios. tiene unos beneficios. Pero el beneficio es para la región, ¿cierto? Porque tú después quieres volver si no se te acabó el tiempo, pero también hay recorridos por los ríos, ¿cierto? Y Sí, visitas las grutas, hay infinidad, Hay infinidad de cosas. de atracciones que se hacen allá. Darío, ¿cómo consideras vos que ve la población y la sociedad esa inversión allá y ese proyecto? ¿Eso cómo ha cambiado la economía de Doradal? Hoy Doradal 2025, ¿vos cómo lo ves? Pues mira, para decirte algo, de esas cadenas de
Se pueden decir los nombres, ¿cierto? Sí, claro. Sí, D1, ARA. Hay 3 D1 y hay 2 ARAs en un corregimiento así de chiquito. O sea, hay 7 estaciones de gasolina. Solo con eso Sí, te es digo. que dinamizó Sí. demasiado la ciudad. Sí, comprar un lote hoy en Doral o una tierra en Doral tiene un costo. Pero estamos a tiempo. Ah, no, total. El que quiera Estamos montar a un tiempo. hotel y siempre va a estar uno a tiempo porque el año Hay entrante va a proyectos, valer más. proyectos muy lindos. Es una zona que tiene mucha agua, ¿cierto? Tiene mucha naturaleza y todavía se pueden hacer cosas bellas. Hay bastantes proyectos en este momento ya en planeación con licencias. Entonces Darío, yo creo vení. que todavía se puede invertir. Muchas personas deben de estar preguntando cuánta gente opera en el parque o emplea el parque. O sea, en temporada fría somos 250 personas. Sí, Los fines de semana de puentes y en temporada se duplican, 500 solo en el parque. sí, Pero el parque tiene 10 hoteles. sí. Somos más o menos 1000 personas de la organización. Solo de nosotros, ¿cierto? Ahí en el pueblo pueden haber por ahí 5000 personas que trabajan alrededor de eso y 15000 en la región. Sí, o sea, los mototaxis, los taxis, los que venden ahí diferentes. Ecoteles, Sí, los- restaurantes en las vías. Una cosa, Darío, el tema del desempleo. Yo creo que es el único municipio de Antioquia que no tiene desempleo. De Antioquia o de Colombia. Yo O de creo- yo Colombia en creería este que de momento. Colombia. O sea, de verdad que es increíble. Y hay O sea, algo- una queda sin trabajo allá en cuanto ahí lo encuentras. No, siempre pero- siempre sí, se necesitan siempre. en los hoteles y los nuevos restaurantes y las nuevas empresas, porque hay muchas empresas de la minería, ojo que se me había olvidado eso, ¿cierto? Sí, claro. Las minerías han crecido y crecido y crecido, y los servicios también de hotelería para los transportadores. O sea, es una cadena impresionante. Darío, vení, entonces tengo una pregunta. ¿Para dónde va el parque? Porque uno debe decir, entonces ya acabaron. No. Pues, no. A ver, bueno. Por ejemplo, este año 25 estamos trabajando en 2 museos, ¿cierto? Vamos a hablar de un museo de las aves, que es la historia que las aves vienen Pero un museito ahí. No, de las no, no, aves. no, no, no. Bueno. de realidad aumentada. No. De Sí, realidad no, aumentada Eso es otro nivel. con mecatrónico que tú vas a importar de allá de tu empresa de la China, Sí. cosa de otro nivel, ¿cierto? Donde tú vas a ver de dónde vienen las aves, ¿cierto? De los dinosaurios. Entonces te van a contar en películas proyectadas en las paredes, en elementos que tú vas a traer de cómo se mueven, de dónde, cómo se revienta el huevo, cómo nacen los dinosaurios, qué aves hay en el ecosistema por acá, mecatrónicas. Ese es un museo que tiene más o menos unos 800 a 1000 metros cuadrados de superficie, ¿cierto? Sí. Y estamos trabajando en uno absolutamente espectacular que se llama el Museo de Pangea. El Museo de Pangea queda en la misma zona de nuestra atracción del mundo de Pangea y va a contar con realidad aumentada, con zonas digitales, toda la historia de la Tierra, desde que se genera en el universo, cómo llega, cómo se crea el continente, cómo se va moviendo, cómo se desprende. Y vamos a tener un planetario dentro de eso, Sí. permanentemente con proyecciones. Tiene 14 metros de diámetro, tiene 8 metros de altura, es una gran cúpula, ¿cierto? Un domo, y ahí va proyectado a toda hora cómo se va estrellas fugaces, cómo se estrella la Tierra. Vamos a tener una maqueta de una esfera. Háblame tú un poquito de esa porque tú la vas Sí, a importar. es Dani. una La esfera. Tierra. Sí, es una esfera gigante. Es un Pangea, es un mundo. De 1,50 de diámetro y es una pantalla digital que se va moviendo, ¿cierto? Es una cosa de otro Sí, nivel. es algo muy Entonces ahí se bacano. va a ver cómo Pangea se expande, ¿cierto? Cómo se forman los continentes, se va moviendo. Algo Y van a ver hermoso. unas mesas interactivas para que los niños jueguen y dibujen y se van a proyectar en un mapping alrededor y los pisos van a ser con unos mapping de bosque, diferentes mapping muy bonitos. Darío, hay un tema que yo creo que es clave contarlo. El tema de la fauna hoy en día, en los santuarios de fauna, es crítico. ¿Qué está haciendo el parque para eso? A ver, el parque tiene un... Porque nosotros somos receptores de cornarios. Sí, pero el parque está entrando a un nuevo capítulo que es toda esta fauna animatrónica. Ah, Que bueno. es que eso es ganador. ¿Sí Ah, o qué? no. Entonces, dentro de lo que me estaba contando Dani, este año vamos a empezar a diseñar, porque no podemos... Empezar, hacer todo. no, ya arrancó. Ya arrancamos y ya se mandaron a fabricar en la China. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar una historia, vamos a inventarnos una película donde vamos a vivir una aventura en la selva y vamos a ir encontrando elefantes, jirafas, unos cocodrilos, unas hienas. Y yo voy a hacer que la gente, mejor no les voy a contar mucho detalle,
pero no se trata de colocarlos como en hilera No. y decir, no, que se movieron, porque tienen unos movimientos de No, locos. les digo, señores, en es que nos vamos resumidas, les voy a contar una... sí, eso es como ir a África. Los animales que vienen es como ir a África. Sí, pero como le digo a Dani, no es de mirarlos quietos. No. Es de que yo me voy a sentir una aventura, que empecé a meterme por una catarata, me voy a subir por un puente colgante y va a estar una jirafa moviéndose, en fin, después se lo voy a contar. Pero estamos ya como en esto moderno, con tecnología, porque el parque no puede, nunca paramos, ¿cierto? También, o sea, a medida que estamos haciendo estas cosas grandes, también estamos, digamos, Pangea, vamos a colocarle otros 2 toboganes, no tan extremos, sino para jóvenes de 10 a 14 años, que por las alturas, como por seguridad, no se permiten. Y Entonces, Pangea Kids. Pangea aquí también fue una locura. ¿Qué es eso? Pangea Kids, o sea, tenemos la esfera de 32 metros de altura, donde se tiran jóvenes y adrenalina. Mega extremo. A 25. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, los niños, los hermanitos menores, mientras vengan los hermanitos mayores o los papás, pues están como aburridos ahí, porque no me lo dejan montar porque es muy peligroso. Para ellos, que son chiquitos. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo una esfera, la corto por la mitad, genero media cúpula, la pongo en la parte de abajo y dentro de esa cupulita hacemos 6 aventuritas con tobogancitos de 1 metro de altura, de 1,50 para bebés, ¿cierto? Sí, entonces claro. ha sido un hit. Un hit. Entonces ahora vamos a hacer, es Junior, ¿cierto? Que es a 6 metros de altura, 4 metros de altura, porque ya los otros son a 25, 14 y 18. De eso se trata, siempre he ido evolucionando, Dani. Qué notario todo lo que has hecho con el equipo que contás, lo que has logrado, el dinamismo que has tenido la economía en esa zona. Hoy tuvimos un crack. Darío, ¿qué más le contamos a la gente? No, que tienen que ir a conocerlo. La verdad es, nosotros el año pasado fuimos escogidos por la IAPA. ¿Qué es eso? La IAPA es como la FIFA del fútbol. La IAPA es de los parques temáticos del mundo, la Asociación Internacional de Parques Temáticos. Sí. Ahí está Disney, está Universal. Entonces, en el capítulo, ellos tienen 3 capítulos. Estados Unidos y Canadá, donde está Disney, esto. Centro y Suramérica, donde estamos nosotros, Sí. y Europa y Asia. En el capítulo de nosotros fuimos escogidos por primera vez Colombia, el Parque Temático Hacienda Nápoles como el mejor parque, y acá hubo la reunión anual de parqueros, vinieron de los 3 Vino capítulos. gente de 30 y pico de países. Exactamente, los tuvimos nosotros en el parque 2 días enteros y marcamos un icono, porque generalmente a esas reuniones de tours de parques, cuando se hacen, vienen 500, 600 personas de todo el mundo, y cuando al segundo o tercer día de esas exposiciones van 100, 200, por primera vez en la historia de la IAPA, en 105 años de historia, fueron casi que el 90% de los visitantes que estaban los 2 primeros días en Medellín y los otros 2 días en Nápoles. Gente de 30 y pico de países. ¿Qué Entonces opinan? nosotros ya somos un referente mundial, somos un dinamizador de la economía a nivel nacional, algo que no se puede acabar. Entonces, por favor, visítenlo. La verdad que... No, se van a quedar sorprendidos. Se van a quedar sorprendidos. Dani, mil gracias, hermano. Compadre. Darío, ¿cómo te puede seguir la gente en redes sociales? O sea, Fácil. En Instagram, Arquitecto Darío Restrepo. ¿y podemos poner un teléfono o no? De hecho, sí. No, ahí sale, ahí sale. Pero digamos. Bueno, 310-845-1025. Señores, pero ahí les quedó falta una cosa, porque hay mucha gente que está en Centroamérica que va a decir, no, vení, ¿cómo así? ¿Y ese teléfono qué? El indicativo para Colombia es más 57. Darío, ¿y cuál es el teléfono? 310-845-1025. Listo. Gracias, Dani. Ahí Bien. ya saben. Y el Instagram es, Arquitecto Darío Restrepo. no me preocupen, lo vamos a taguear y van a ver lo que está haciendo tan bonito y tan interesante. Los esperamos, los esperamos. Gracias, compadre. Muchas gracias.